Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial en esta mañana por habernos permitido esta grandiosa oportunidad de seguirle alabando en espíritu y en verdad, y dando la bienvenida una vez más a aquellos que nos siguen acompañando vía Facebook Live. Dios les siga bendiciendo en ese deseo que tienen de seguir escudriñando de la palabra de Dios, esperando que se encuentren con bienestar también allá en sus hogares. Vamos a continuar, hermanos y amigos, con la clase que comenzamos la semana pasada. Bienaventurados son, basada en el libro de Mateo capítulo 5 versículos 3 al 12, Matthew 5, 3 through 12. Las bienaventuranzas de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Grandioso sermón que sigue el 5 hasta el 7, 3 capítulos, 3 chapters. What a sermon. Qué gran sermón de nuestro Señor Jesucristo, que les dice a estas personas. Si estando en las bienaventuranzas, nos quedamos en la tercera bienaventuranza. Veíamos en el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. También estudiamos el versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hablamos de la tristeza espiritual por lo que cometemos en contra de Dios, y por eso viene el lloro. De ese lloro estamos hablando. Y de ese lloro está hablando Cristo Jesús, de cómo recibe consolación la persona que viene y se entrega a sus pies. También veíamos el versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y veíamos ahí, nos quedamos, hermanos, la persona mansa, la persona noble, todo lo opuesto a la gente vana y ambiciosa. Ellos son los que heredarán esta tierra. Pero ¿de qué tierra está hablando? La tierra de Canaán, la Jerusalén espiritual. Cristo lo había dicho, hermanos, mi reino no es de este mundo. Ahí en Juan capítulo 18 versículo 36, John 18:36. Vamos a verlo para recordarnos lo que leíamos ahí en Juan 18:36. ¿Qué dice, hermanos? Si alguien tiene, puede leerlo. John 18:36. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. English. Jesus answered, my kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants would fight, so that I should not be delivered to the Jews, but now my kingdom is not from here. So, enfatizando Cristo que su reino era un reino espiritual, no era de este mundo. So, no puede, hermanos, él entonces dar una bienaventuranza hablando de algo físico. No es concebible pensar así. Cristo siempre, decíamos, enfatizó lo espiritual cuando él estuvo aquí en esta tierra. El énfasis siempre fue lo espiritual. Sí, claro, vino sanando las enfermedades físicas de la carne para manifestar que él era el Hijo de Dios. Sin embargo, enfatizaba siempre, ve y no peques más. Cuando sanaba a alguien, cuando perdonaba a alguien, les enfatizaba siempre lo espiritual. Y sigue haciendo, hermanos, esto Dios por medio de su santa palabra. Ahí nos quedamos, hermanos, decíamos qué cualidades poseemos nosotros. Somos pobres en espíritu, somos, hermanos, los que lloran por su pecado, somos de aquellos también, hermanos, mansos, nobles, todo lo opuesto a lo que se ve en este mundo. Ojalá que sí, hermanos, para poder recibir estas bienaventuranzas lo tenemos que ser. Pero vamos a ir a la número 4, number 4. Ahí la encontramos en el versículo 6 de Mateo capítulo 5. Bienaventuranza número 4 en Mateo 5, 6. Matthew 5, 6. Si alguien lo tiene, la puede leer, hermanos. Bienaventurados los que tienen hambre y
sed de justicia, porque ellos serán saciados. English. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Amen. So, hablando aquí, hermanos, del hambre y sed de justicia. Las mismas necesidades, hermanos y amigos espirituales, que encontramos en el versículo 3 y 4. Si nos ponemos a pensar, versículo 3 y 4, pobres en espíritu, ellos desean también, hermanos, y tienen hambre y sed de justicia. Los que lloran por su pecado tienen hambre y sed de justicia. Quieren que Dios perdone sus iniquidades, tienen esa hambre, ese deseo, esa sed de complacer a Dios, de no vivir más en la miseria espiritual en la que se encuentran. Tenemos hambre ya de algo diferente, algo que no podemos encontrar en las cosas de este mundo. Por más posesiones que tengamos, por más logros materiales que tengamos, no te satisface lo espiritual, es imposible. Y de ahí viene entonces esa hambre, esa diferente hambre, ¿no? Como cuando vamos a los chinos, el plato de acabo de all you can eat, muy diferente. O que le tomas un té así bien helado, ¿verdad? Con limón y hielitos, te refresca. Muy diferente a esa clase de sed. Estamos hablando de la justicia de Dios. Quiero seguir en lo que es correcto, en lo que es justo, no a lo que el mundo dice, esto está bien. Diferente. Muy diferente. Y a veces te van a juzgar de un payaso, o de un, como dice el mundo hoy en nuestro día, de un hater, de aquellos que odian. Sin embargo, hermanos, esto es lo que deseamos, estas necesidades espirituales, hambre y sed del perdón de Dios y su justicia. Y nos acordamos de ese caso, hermanos, del hijo pródigo, ahí en Lucas capítulo 15, if you look at Luke 15:17, cuando finalmente este hijo pródigo reacciona, recapacita, después de malgastar su parte de la herencia que le correspondía, después de hacer lo que hizo, derrocharlo todo, viene y se encuentra en esta situación tan deplorante. ¿Qué dice ahí, hermanos, en Lucas 15:17? Luke 15:17. Si algo tiene, lo puede leer. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. But when he came to himself, he said, how many of my father's hired servants have bread enough and to spare, and I perish with hunger? So, recapacita, ve la situación en la que está, deseaba llenar su vientre, dice el versículo 16, de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, ni siquiera eso, de lo que se le daba a los cerdos, el desperdicio, básicamente. Ahí en Jalapa me acuerdo, que mi abuelita llenaba una cubeta de todos los desperdicios, todo lo que sobraba, y si venía una persona y se la llevaba, ya en los años antiguos, ¿verdad? Y eran para sus cochinos, para sus chiqueros, ¿verdad? Nomás la sacaba ahí, venía el señor, se la llevaba, la echaba y le daba la cubeta vacía a mi abuelita, y apestaba, ¿verdad? Apestaba, porque pues ya un día o dos ahí tenía que tapar y luego ya se la daba al señor, ¿verdad? Pero eso es lo que le daba a comer a sus marranos, gente, ¿verdad?, del campo, que pues, no tenía mucha solvencia para comprarle lo que hoy se le da también a los marranitos, ¿verdad?, su proteína, lo que sea. Antes muy diferente. Y esto es lo que también se hacía en la antigüedad, las algarrobas. Dice ahí el versículo 16, right? His belly, he wanted to have his belly filled with the husks that the swine did eat, and no man gave unto him. Ni siquiera, hermanos, se le daba, ni siquiera eso. El hambre física de él, después de haber cometido todo lo que cometió, malgastar y derrochado toda su herencia, esa hambre física lo llevó a recapacitar en lo espiritual. Y viene a tener esa
no es que quería regresar para tener ¿verdad?, buena comida ya con su papá y todo. Dice, no, me levantaré, iré a mi padre, le diré que, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, él había reconocido que era una falta en contra de Dios y en contra de su padre también. Viene a buscar esa hambre y esa justicia, hacer las paces, primeramente ¿con quién? Pues con Dios. Menciona pecado contra quién primero, contra el cielo, y luego las paces con su padre también. No se merecía el haber obrado así con su padre. Usted y yo, hermanos, también, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando la justicia. Tenemos sed de esa justicia de Dios también, que encontramos otra vez en Mateo 5, 6. Los que tienen hambre y sed de justicia, esa hambre. Venimos a comer el alimento espiritual cuando nos reunimos como iglesia. Tenemos hambre, nos falta ese alimento, y por eso llegamos y por eso queremos meditar en su santa palabra. No quiere decir que nunca vamos a abrir la Biblia en nuestras casas y alimentarnos individualmente, también lo podemos hacer. Y si no, pues qué desperdicio en nuestra semana, hermanos, si ni siquiera abrimos, ¿verdad?, la palabra de Dios en todas las semanas. No es que yo el domingo, ahí es cuando me concentro, hermano. Y qué bueno que estás aquí, hermano, y todos los que están ahí en sus hogares ahorita vía de este medio. Pero también es individual, es hambre y sed de justicia. No nada más de estudiar y leer la palabra de Dios, pero aplicarla a nuestras vidas. En todo lo que hagamos, la aplicación de su sabiduría en todos los negocios de nuestra vida. Comemos y trabajamos. Comemos y aplicamos. Tomamos la bebida espiritual y la aplicamos también. ¿Quedamos qué? Satisfechos. ¿Cuál es la bienaventuranza? Porque ellos serán ¿qué? Ellos serán saciados. ¿No dice ahí? For they shall be filled. Cuando acabamos de comer, le damos una buena comida, nos sentimos bien. Hasta sueños nos da. Un sueñito bonito ahí en la casa. Y así en lo espiritual, hermanos, salimos de aquí saciados, llenos, y para seguir adelante trabajando en lo espiritual, no para quedarnos dormidos, sino aplicar lo que aprendimos en nuestras vidas cotidianas. Influenciar a otros a que también ellos busquen la justicia de Dios, que ya no sigan haciendo las cosas chuecas. Cuando te piden un consejo, mejor hazlo así, mira. Esto es lo que dice Dios, para que también estés satisfecho, satisfecha. ¿Por qué no haces la voluntad de Dios? ¿Por qué no vienes y te entregas y cumples y haces y eres obediente a las cosas de Dios? Vas a ver que vas a quedar satisfecho. No sigas buscando felicidad y satisfacerte en las cosas del mundo, porque es nada más temporal. Ahorita ya están todos listos para las vacaciones. Bueno, estamos, entonces ya queremos salir y ya después de un año difícil. Ya, gracias a Dios, y ¿verdad? Todo lo que se está viendo, las vacunaciones y todo lo que se está haciendo por medio de la ciencia que Dios le ha permitido al hombre hacer. Ya hay más confianza, ya hay menos restricciones, gracias a Dios, menos contagios, gracias a Dios, que no se nos olvide, primeramente. Ya la gente quiere, ¿verdad?, salir, quiere pues ir a pasear un rato. No está malo, pero nada más acordarnos, gracias a Dios, que nos sigue permitiendo esto. No olvidarnos donde quiera que estemos quiénes somos, qué compromiso tenemos con Dios. Seremos saciados aquellos que buscamos esa comida espiritual. Cuando Cristo le dice, me acordé de un versículo, no lo apunté aquí, trabajar, que no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Vamos a ver si lo podemos encontrar. Si no, tengo una hermana borrego. Trabajar por la comida, no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. A ver, aquí está en Mateo, se me hace, a ver.
No está aquí en la mía. Pero bueno, luego se los busco, hermanos, también. Cristo les habla y les dice cuando la gente viene en la alimentación, parece que es de los 5,000, y viene y está buscando ser saciados también, pero physically. Es todo lo que buscaban, y Cristo hasta les dice, vienen porque pues les di de comer la otra vez. Le dice la verdad a Cristo. Y luego le dice estas palabras, más buscar, trabajar no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Esta es la comida espiritual, esta es la que perdura. Cuando tú buscas a Dios, cuando te sacias de lo espiritual, te lleva a continuar en el camino de la verdad, a esa vida eterna, la que permanece para siempre. Pero bueno, seguimos hablando también, hermanos, con la siguiente bienaventuranza, la que sigue en Mateo 5:7. ¿Qué dice ahí, hermanos? Mateo 5:7. Matthew 5:7. Amen. In English? Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Amen. Habla de la misericordia, ¿verdad? Misericordia. Y cuando hablamos de misericordia, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de misericordia, hermanos, estamos hablando de impartir esa benignidad también con el prójimo. You're going to be benign with your neighbor. Right? No le vas, hermanos, a procurar un mal. No le vas a procurar, hermanos, un mal deseo a la persona, aún aquellos que te ofenden, aún aquellos, hermanos, que planean en contra de ti. Y es difícil ser misericordiosos. Es fácil ser benigno con una persona que te está tratando bien. Pues vas a querer corresponder así, de esa manera también. Pero cuando alguien te desea mal, cuando alguien no te puede ver ni en pintura, ¿vas a practicar la misericordia tú o yo? Ahí es donde se prueba, hermanos, nuestra fe, nuestra perseverancia en las cosas que Dios nos dice que hagamos. Esto es lo que tienes que hacer. Cristo nos demuestra, hermanos. No puedes guardar resentimientos, porque si guardas resentimientos en contra de alguien, no puedes tener misericordia contra esa persona, con ella o con él. Los misericordiosos, ¿quiénes son? Los que no guardan resentimientos. Pueden ofrecer misericordia. Los que no guardan resentimientos, dispuestos a perdonar a sus ofensores. Doblemente felices. Viene la bendición de Dios. Tú haces esto con tu prójimo y viene la bienaventuranza de Dios. En Mateo 18, 21 y 22, en Matthew 18, 21 and 22, ¿qué dice, hermano? Mateo 18, 21 y 22. La pregunta de Pedro, que a veces también nosotros preguntamos. Muy buena pregunta. ¿Qué dice ahí? Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. English. Then Peter came to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me, and I forgive him? Up to 7 times? Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. Ya encontré el versículo también, ahorita se los digo, ¿verdad? Juan 6:27. Bueno, acuérdense, Juan 6:27. Hablando, hermanos, Pedro preguntándole aquí, hermanos, a Cristo.
y le pregunta, le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Sabemos que el número 7 tiene un tiene un significado especial en la palabra de Dios. Número 7. ¿Alguien me puede decir qué simboliza, qué significa? Número 7. Completo, perfección. Así es. Bueno, me imagino que Pedro sabía algo de este número también. No sé si pregunta de esta manera, queriendo impresionar a Cristo con su pregunta, ¿verdad? Y dándole hasta 7, hasta este límite que yo creo, Señor. Y sí, el número representa el número de la perfección. Y podemos decir, bueno, 7 veces, pues, podríamos decir, a lo mejor eso es suficiente. Es un montón de veces, imagínense. Vienen y te hacen algo, lo perdonas o la perdonas. Y luego viene la persona, ¿verdad? Y te hace lo mismo. Bueno, te perdono otra vez, ya van 2. Y luego síganlo haciendo hasta 7, pues es bastantito, podemos decir. Ya, Señor, ya lleva 7 veces en el día, pues ¿cuántas veces, Señor? Pero, Señor, ya me cansé, ya me tiene hasta aquí esta persona y a cada rato viene y me hace, me ofende y yo lo perdono, la perdono. ¿Hasta cuándo, Señor? A veces así reaccionamos, como si nosotros no ofendiéramos a Dios. Como si nosotros nada más, bueno, a lo mejor una vez cada año ofendo a Dios. Qué bueno fuera una vez al año, ¿verdad, hermanos? Sería muy bueno. Pero se me hace que la lista de nosotros es diferente a una vez. We offend God many times throughout the year, throughout the day. Hablando ya nada más del día. Y Cristo le dice, ¿qué, hermanos? ¿Qué le responde? No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ah, caray, 70 times 7. Si lo multiplicas, ¿cuánto es? 400, ¿qué? 90, ¿verdad? Ay, no se lo esperaba Pedro esta respuesta, no creo. 70 veces 7. Y claro, hermano, no vamos a estar contando. Ya tengo el librito tuyo aquí, mira, ya llevas 255, 255. Más vale que las uses bien, porque ya llegando al 490, se acaba. Cristo lo dijo. It's not about that counting. Well, I've forgiven you so many times, yeah? How about you? Y a ver, así somos, hermanos. Estamos contando las veces que nos ofenden, pero nosotros no contamos las veces que nosotros ofendemos. A ver, cuéntalas tú. Ay, llevo tantas así que ofendí a mi hermano y a mi hermana. Ah, sí. Pues ya párale, Jorge Chávez. Ven, a veces no vemos el otro lado de la moneda. Y por eso Cristo le responde de esta manera al apóstol Pedro aquí, ¿verdad? Y les da luego esa parábola también que ya conocemos, la de los que le debía 10,000 talentos, y otro que le debía solamente unos denarios, 100 denarios, right? 10,000 talents versus 100 denarii. That's a big difference. Mucha diferencia en la deuda. Y se le perdona al que debía estos 10,000 talentos, que era, ya hemos dicho, hermanos, un número que, millones y millones, ¿verdad? Y este no pudo perdonarle 100 denarios, 100 días de trabajo a su jornalero. Y lo extorsionaba, págame lo que me debes. Y todo lo que le debes a Dios. Por eso Cristo le refiere esta parábola, por la pregunta de Pedro. Hasta 7. La misericordia, yendo a Mateo 5, 7, hablando de misericordia, tenemos que hablar de perdón. Es imposible decir yo soy misericordioso con mi prójimo si no sabes perdonar o no puedes perdonar. Eres un mentiroso, una mentirosa. Porque de eso se trata, el ser misericordioso, el tener misericordia. Así como Dios la tiene contigo y conmigo, así también nosotros. Y más con el que nos ofende. También en Lucas 17,
Fíjense lo que dice también ahí, Lucas 17, 3 y 4, relacionado a esto, en los ojos de Lucas. Lucas 17, 3 y 4. Luke 17, 3 and 4. Lucas 17, 3 y 4. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Hasta ahí. Take heed to yourselves. If your brother sins against you, rebuke him, and if he repents, forgive him. And if he sins against you 7 times in a day, and 7 times in a day returns to you, saying, I repent, you shall forgive him. Thou shalt forgive him. Es un mandamiento, hermanos, se nos olvida esto. Cristo está ordenándolo. Thou shalt forgive him, right? Perdónale. No te está diciendo es opcional, depende cómo te sientas, qué tan ofendido te sientas o cómo estés en ese momento psicológicamente hablando. No, tú haz lo que tienes que hacer, tú perdona sinceramente, Dios se va a encargar si el hermano o la hermana es falso o falsa, o si lo está haciendo adrede, Dios se encarga de eso. Pero tú perdónale, tú cumple lo que Dios te dice. Y está hablando aquí de un día. En el día, ¿verdad? Por eso estaba diciendo, en un día 7 veces, 7 times. Dice Cristo. Y viene primeramente, dice algo también, hermanos, que a veces no nos ponemos a pensar. Dice, si tu hermano pecare contra ti, o sea, si hace algo indebido contra ti, dice que repréndele, ves tú y repréndele. Y a veces aquí tomamos esto de esta manera, así, pues yo voy a reprender, aquí dice Cristo que lo vaya a reprender. Pero lo que Cristo está enseñándonos es en base de exhortación, una reprensión bíblica, una exhortación que anima. Eso es lo que está diciendo Cristo. Teniéndote a ti también pensando en las ofensas que tú tienes en contra de Dios Padre. Solo vas a hacer como con misericordia. Y a veces lo mal usamos. Y aquí dice Cristo que vaya y que lo reprende, va a sacar el chicote y va a ver a ese hermano, No, está hablando de una exhortación con misericordia. Oye, hermano, ¿por qué me está haciendo esto, hermano o hermana? Y si se arrepintiera, dice que perdónale. Bueno, ¿y qué si no se arrepiente? Pues como quiera, encomiéndalo a Dios. Right. Pero tú perdónale. Perdónale. Si 7 veces al día pecare contra ti, otra vez viene 7 veces. Wow, 7 times. Quizás la misma cosa o diferentes cosas. Dice Cristo, si viene 7 veces. ¿Le ha pasado a ustedes, hermano, que alguien le ha ofendido 7 veces al día? Se me hace que no, ¿verdad? A lo mejor 5. O a lo mejor sí, no sé. Y dice Cristo, bueno, es un número ya realmente bastantito, hermanos, porque usualmente para la segunda o la tercera vez, pues debe de haber un compromiso. Si tienes amor, sincero amor, ágape con tu hermano o tu hermana en Cristo. No debe llegar a las 7. Y es lo que no entendemos. Y nosotros lo dejamos que escale, que escale, que escale. Y se nos olvida ese amor. Hágame misericordia. Por eso llega a las 7. O a veces hasta la 15. A veces no entendemos la sabiduría de Cristo, hermanos. Por eso dice, tú haz lo que tienes que hacer. You do what you have to do. Lo demás déjaselo a Dios. Déjaselo a Dios. ¿Cuál es la bienaventuranza, hermanos? Versículo 7, de aquellos que son misericordiosos. ¿Qué dice? ¿Recibirán qué? Pues misericordia. Right? Ellos recibirán misericordia.
alcanzarán misericordia. They shall obtain mercy. Gracias a Dios por tu misericordia. Siempre decimos, gracias a Dios por tu misericordia, misericordioso eres. En cuántas ocasiones, hermanos, no hemos visto la mano de Dios obrar. Y gracias Dios por ser misericordioso. Gracias Dios porque no permitiste que pasara esta tragedia tanto a mí o a mi familia, o a un compañero quizá, ¿verdad? Una amistad, o un hermano, una hermana, no sé. Gracias Dios porque fuiste y sigue siendo misericordioso. Pero para que Dios sea misericordioso, acordándonos, también nosotros tenemos que ser misericordiosos para recibir esa misericordia. Ahora sí, el versículo que les decía, hermanos, ¿cuál era? ¿Lo apuntaron? John 6:27. A ver, Juan 6, 13 6:27. o 6:27. A ver, si alguien lo tiene, puede leerlo. John 6:27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre guardará, porque a este señaló Dios el Padre. Do not labor for the food which perishes, but for the food which endures to everlasting life, which the Son of Man will give you, because God the Father has set his seal on him. Y es lo que les había dicho. Después de que le buscan, el versículo 26, ¿se acuerdan que les dije? De cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis, que es otra vez comida física. No quieren la espiritual, me buscan por lo físico. ¿Cuántos no buscan a Dios por lo físico? Tristemente, un montón. Pero Dios dice, búsquenme por lo que vale la pena. La comida espiritual. Trabajar, dice, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Y quién es el que la da, hermanos? La cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Pero todavía no lo entendían. Y le siguen preguntando, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Cristo les responde, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Versículo 29. This is the work, que creáis. So, el creer es un trabajo. Es una obra, está diciendo aquí, right? This is the work of God, that ye believe on Him who He hath sent. Es una obra. Porque implica hacer la voluntad de Dios. Por eso es una obra. Y ya sabemos pues que envuelve a hacer la voluntad de Dios, empezando con el arrepentimiento, metanoeo. Si no hay arrepentimiento no puedes empezar a hacer la voluntad de Dios, es imposible. El que no está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, pues no puede empezar a hacer la voluntad de Dios. Por eso tienes que cambiar tu mente, metanoeo. Ese era, hermanos, el versículo. Qué gran bendición, hermanos, tenemos entonces los que somos mansos también, los que tenemos esa hambre y sed de justicia, los que también somos misericordiosos, para que Dios tenga misericordia con nosotros, los que no guardan resentimientos. Te quema, ves y habla con tu hermano o tu hermana, no guardes resentimiento, para que Dios también te dé misericordia. Los que no guardan sentimientos, dispuestos a perdonar a sus ofensores. Se nos está acabando el tiempo, hermanos. Vamos a pasar a empezar la que sigue, hermanos, en el capítulo 5, versículo 8. 5:8. Mateo 5:8. Sexta bienaventuranza, sixth blessing. ¿Qué dice? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. En inglés, English. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. ¿Ven ustedes cómo seguimos los escaloncitos? Como que, ahora se trata del corazón.
Estamos subiendo los escalones de las bienaventuranzas. Empezamos pobres en espíritu, luego los que lloran, luego los mansos, luego los que tienen hambre y sed de justicia. Sigue subiendo el escalón, los que tienen misericordia. Tiene que ver esto, hermanos, también con nuestro prójimo. Y luego viene, hermanos, algo interno, something internal, algo que llega de lo más profundo. Por cuando se habla del corazón, estás hablando de lo más profundo, de donde salen todos los sentimientos. Cuando hablas del corazón, también estás hablando de tu conciencia. No está hablando meramente del corazón físico, pero sí, como que a veces también hasta nos duele el corazón cuando estamos tristes, ¿verdad? Como que se siente. Por eso se habla del corazón. Es lo más profundo del hombre, de la creación de Dios, ¿verdad? Pero habla de la pureza de corazón aquí. Pure in heart. Y qué difícil es, hermanos, hoy en nuestros días también tener un corazón puro, porque todo lo que el mundo está ofreciendo en algo instantáneo, ya sea teléfono o internet, una pantalla de televisión, pantalla de computadora, y a veces sale algo que, hermanos, te llena de impureza tu corazón, aunque sea por unos segundos. ¡Ay! Y el mundo te lo quiere meter a tu garganta, a tus ojos, que te lo comas, ¿verdad? Que lo veas a fuerza. Estoy viendo a veces shows, ¿verdad? Y sale algo que no es, y ya cada vez es más y más. Salen palabras ya, hermanos, que antes no se escuchaban en la televisión normal, ahora salen ya, y salen palabras. Oye, dijo eso sí, ya. Pues ya está aprobado como algo que se puede decir en la tele regular. Salen acciones, ¿verdad? Dos personas del mismo sexo te quieren poner que veas a fuerza que se van a besar. Algo que va en contra de la voluntad de Dios. Y ya, pues cámbiale. No quieres que tus hijos lo vean. Claro, hermanos, hasta cierto punto se puede, hermanos, controlar eso, ¿verdad? Como digo, a veces salen así nomás. Ya salió esto, pues ya lo vio mi hijo, mi hija. Como padres hay que explicarles. No es nada más apágale ahí y esto, o cámbiale. Explícale por qué esto no está bien delante de los ojos de Dios. ¿Por qué Dios quiere que la persona, hermanos, cambie? Y no siga en ese camino de perversión. Se va a seguir viendo más en las escuelas. Hay tantas cosas que ya se están viendo como leyes, hermanos, para los maestros, que les van a decir luego también, tienen ustedes que hacer esto, que hacer lo otro, y va a incluir, hermanos, en contra de la voluntad de Dios. El ser maestro se va a poner más difícil, más si eres maestro cristiano, estoy hablando, cristiano, porque te van a pedir que hagas cosas que van en contra de la voluntad de Dios con respecto a lo que tienes que decir a los estudiantes. Hablando del género, ¿verdad? Hablando de transgenders y todo eso, ¿qué les debes de decir ya? Que si nace niño, no es niño realmente, puede ser mujer, y eso lo vas a tener que decir. Eso es algo que está saliendo ahorita, hermanos, en las leyes, ¿verdad? Los maestros van a tener que explicar eso. Entonces nada más los dejo con ese pensamiento, hermanos. Hubo un coach, ¿verdad? Que lo suspendieron, porque según él es cristiano, y dijo: yo no voy a poder decirle esto a mis estudiantes, porque esto no va con lo que dice Dios en su santa palabra. Solo suspendieron a este coach, ¿verdad? Porque dijo públicamente, mandó emails a todos los estudiantes, a los padres, y el board lo suspendió, ¿verdad?
no indefinidamente, pero están checando qué van a hacer, porque es una nueva ley. O sea, las maestras y maestros que están aquí, ya va a salir eso. Y bueno, gracias a Dios que ya me jubilé. Mi esposa ya le falta un poquito también, pero tenemos aquí muchas jovencitas y jovencitos maestros que van a tener que pasar por eso. Eso va a ser una prueba para ustedes también en su fe como cristianos y cristianas. ¿Qué van a decidir, verdad? Y va a ser algo difícil, hermanos, que se va a seguir viendo. Y solamente nos pone a pensar, hermanos, estamos ya más cerca de la segunda venida del Hijo de Dios. Es todo lo que podemos concluir también, ¿verdad? Pero gracias a Dios, hermanos y amigos, que nos sigue dando esta grandiosa oportunidad de seguir meditando en su santa palabra. Hoy en este día también que se celebra, bueno, mañana se celebra el Memorial Day, recordando en esta nación a todos los que han perdido sus vidas, dieron sus vidas en el servicio militar a esta nación. Se les recuerda a ellos y a sus familiares también que perdieron a un ser querido en estas guerras. Que Dios les bendiga y les dé consuelo, y en la memoria de esta persona que hayan quizás ustedes perdido. Dios les siga bendiciendo y Dios siga bendiciendo a esta nación también. En esta mañana, hermanos, vamos a terminar con esta clase. Nos quedaremos aquí en esta sexta bienaventuranza. Seguiremos el próximo domingo, si Dios nos permite, nos da vida, meditando en estos escalones de las bienaventuranzas de Cristo. Si tú, amigo o amiga, estás ya decidido a trabajar por esa comida que permanece, esa que a vida eterna permanece, ¿por qué no empiezas tu vida en Cristo hoy en las aguas del bautismo y dejas que Dios te añada a su iglesia, perdonando de tus pecados, si así lo deseas? Si tienes ya ese deseo en tu corazón y quieres tomar esa decisión, puedes hacerlo. Puedes contactarnos para que Dios haga posible este deseo en tu corazón y lo haga una realidad. Que el Señor les bendiga. God bless you all. Amen.